Hola, hoy hablaremos sobre cianosis. Para entender el fenómeno de cianosis debemos saber previamente que fisiológicamente en nuestro organismo existe un equilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno. El aporte de oxígeno, también denominado DO2, está determinado de forma simplificada por múltiples factores como la saturación de oxígeno de la hemoglobina, la concentración de hemoglobina, la presión arterial de oxígeno y que finalmente todo aquello determina un contenido arterial de oxígeno. Por otra parte, el consumo de oxígeno, también denominado VO2, responde a la extracción que hacen los tejidos del oxígeno transportado, lo que a su vez depende del consumo particular de cada tejido, si su demanda está aumentada o no, además del gasto cardíaco y flujo sanguíneo que se le ofrece al tejido. Como mencionamos, la hemoglobina juega algún rol en esta historia. Algunas nociones sobre ella son que corresponde a una molécula proteica capaz de transportar 4 moléculas de oxígeno en cada una de sus cadenas. Por lo tanto, la hemoglobina está formada por 4 cadenas peptídicas que en el adulto corresponden a 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Cada cadena a su vez está formada por una proteína denominada globina y un grupo hemo. Este contiene al hierro en estado ferroso, al cual se le une el oxígeno. Por lo tanto, muy importante recordar que el oxígeno se une al hierro en estado ferroso. Como muestra la curva, diferentes factores afectan la afinidad entre hemoglobina y oxígeno, los cuales no serán objetivo de esta presentación, pero ahí están para leer o repasar. Lo más importante, una vez reconocidas las características de la hemoglobina, es que esta molécula posee un color diferente al espectro de la luz, dependiendo de si ésta está en su estado reducido u oxidado. Como se muestra arriba, la hemoglobina desoxigenada posee una coloración azulada, mientras que la oxigenada posee un color rojizo. Una analogía para saber cómo se genera la cianosis es la de un servicio de comidas en una celebración como podría ser un matrimonio. Observamos que a un nivel se genera la comida constantemente para fusionar en la cocina, como muestra la imagen. Lo que también depende de que exista un equipo de personas que distribuyan este aperitivo o este cóctel entre las personas invitadas, las cuales podrán sacar mayor o menor cantidad de aperitivo o de comida según la magnitud de hambre que tengan, lo que también va a influir en que los mozos y mozas que están atendiendo vuelvan con mayor o menor cantidad de comida en sus bandejas o platos. En el cuerpo, lo fisiológico es lograr oxigenar nuestra sangre a nivel cardiopulmonar, logrando tener un contenido arterial de oxígeno adecuado, lo que conlleva tener una baja cantidad de hemoglobina reducida. Por darle un valor, a nivel arterial en condiciones fisiológicas tendríamos 0,75 gramos por decilitro de hemoglobina reducida. El oxígeno es transportado y los tejidos periféricos extraen oxígeno según el nivel de hambre o demanda que tengan, y por lo tanto la sangre venosa que vuelve a los pulmones posee hemoglobina con menor cantidad de oxígeno, es decir, hemoglobina desoxigenada, pero dentro de un rango que consideramos normal, como nuevamente por darle algún valor podría ser un nivel de hemoglobina reducida de 4,5 gramos por decilitro. Pero ahora pensemos que estamos en condiciones de hipoxemia, es decir, de bajo contenido o baja presión arterial de oxígeno en la sangre, lo cual puede ser producto de múltiples causas. En este contexto, tendremos inicialmente mayor contenido de hemoglobina reducida de entrada y por lo tanto, cuando los tejidos extraigan oxígeno, aunque lo hagan en una medida habitual, el resultado será tener mayor hemoglobina reducida que lo que consideramos dentro de rangos normales, resultando en cianosis. Por otra parte, pensemos otras condiciones en donde tengamos contenido o presión arterial de oxígeno normal, pero que los tejidos posean mayor demanda. En este contexto, independiente de que nuestra oferta de oxígeno está adecuada, los tejidos extraen más oxígeno de la hemoglobina, resultando en tener una mayor proporción de hemoglobina reducida, lo que puede conllevar a cianosis. Obviamente, esta historia depende de más factores, tanto fisiológicos, patológicos como individuales. Solo por dar el ejemplo de un caso más, ahora supongamos que nuestro sistema logra oxigenar bien la sangre y nuestros tejidos no tienen una demanda alterada de oxígeno. Sin embargo, existe una molécula que se une a la hemoglobina y la altera, por ejemplo, generando una molécula de hemoglobina con hierro en estado férrico y no ferroso, y por lo tanto con menor capacidad de transportar y entregar oxígeno a los tejidos. Esto es lo que conocemos como metahemoglobinemia, lo que también produce una coloración azulada, pero no necesariamente por un aumento de la hemoglobina reducida, sino por la formación de metahemoglobina, la que según algunas definiciones está considerada como una causa de cianosis y para otras definiciones vendría siendo un caso particular.
Entonces, ¿qué entendemos por cianosis? La definición que me parece más apropiada es que corresponde a la coloración anormal de piel y mucosas por circulación de sangre azulada en capilares superficiales y vénulas. Considerar que también pueden encontrar una definición clásica de que cianosis corresponde a la coloración azulada de piel y mucosas cuando la hemoglobina reducida tiene valores mayores a 5 gramos por decilitro, como traté de representar en los ejemplos anteriores. Sin embargo, personalmente no me parece tan apropiada esta definición, debido a que hay variaciones individuales en este valor, no se reportan iguales valores en poblaciones con otras patologías como policitemia. Además vimos el caso particular del mecanismo de metahemoglobinemia, que puede estar incluida o no en ciertas definiciones, y además porque es una definición a partir de una medición de laboratorio que no se hace habitualmente, sino que más bien cianosis vendría siendo un término principalmente clínico. Por ende, cuando la enfrentemos podemos abordarla desde la subjetividad como síntoma, signo y síndrome. Además, otros conceptos son los de pseudocianosis, que se refiere a la coloración azulada por depósito de pigmentos azulados en piel, y el concepto de cianosis diferencial, que es una condición de cianosis en una mitad del cuerpo, pero en la otra no, lo que se describe en la coartación aórtica en recién nacidos, que es una patología que finalmente escapa a esta presentación. Según los mecanismos que revisamos, podemos hablar de dos tipos esenciales de cianosis. La cianosis central corresponde a aquella en donde la sangre que abandona el corazón es azulada, mientras que en la cianosis periférica, la sangre que abandona el corazón es rojiza, pero se vuelve azulada en los tejidos periféricos. Los mecanismos de la coloración azulada entonces varían, pero de forma general, cuando tenemos un aumento de la hemoglobina reducida, como vimos en los ejemplos del principio, esto responde esencialmente a dos mecanismos. En primer lugar, podría ser un menor aporte de oxígeno, lo que corresponde a hipoxemia, como puede ocurrir en patología respiratoria o pulmonar, algunas cardiopatías, o disminución de la presión parcial de oxígeno en el aire que inspiramos. O también, y dependiendo de la definición, como fue comentado, de la presencia de hemoglobinas patológicas. En segundo lugar, puede ocurrir que tengamos un aumento de la hemoglobina reducida por un mayor consumo de oxígeno. Por ejemplo, si tenemos un menor gasto cardíaco, como en insuficiencia cardíaca, valvulopatías o alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, como puede ser en trombosis venosa en miembros inferiores. Cuando enfrentamos cianosis, por ende, podemos entenderla como un síndrome por su variedad de mecanismos, presentaciones y causas, debiendo reconocer y buscar los síntomas asociados que podrían hablarme del origen del trastorno, como lo son aquellos mostrados en pantalla. Esto además implica una anamnesis próxima, remota y examen físico acabados, pero fundamentalmente hoy nos dedicaremos a hablar de la distinción clínica entre cianosis central y periférica que puede ser útil en la práctica. La cianosis central típicamente afecta a mucosas, en especial aquellas en la región perioral. Además, no mejora al aplicar calor o masaje muscular, ya que no suele estar en contexto de patología vasomotora, y la piel tiende a estar con una temperatura normal o caliente, ya que tampoco se asocia a un defecto de la llegada de sangre a los tejidos periféricos. Por otra parte, la cianosis periférica afecta a segmentos distales, ya que el trastorno ocurre en los tejidos periféricos que tienen principalmente mayor demanda, como podrían ser dedos y uñas. Puede mejorar al aplicar calor o masaje, y la piel puede tener una temperatura menor a la normal o estar francamente fría, por ejemplo si hay menor gasto cardíaco o flujo de sangre a los tejidos. Cuando enfrentamos cianosis central, generalmente refleja alteración pulmonar o de la hemoglobina, mientras que la cianosis periférica habla de alteración cardiovascular o tisular periférica. Si bien esto suena relativamente sencillo, debemos considerar también que en la práctica no todo será así de evidente, y además hay condiciones que producen cianosis con mecanismos mixtos y clínica mixta. Resumiendo lo más clave, la cianosis central es de predominio perioral y en las extremidades la temperatura estará caliente o normal y el llene capilar estaría rápido o normal. Mientras que en la cianosis periférica se compromete principalmente en las zonas distales como son uñas y dedos, y la verdad es que la temperatura de la piel usualmente estaría reducida o francamente fría. Ahora, si le añadimos a este esquema las causas, vemos que en la cianosis central hay patologías pulmonares como neumonía, EPOC, neumotórax y alteraciones de la hemoglobina.
Por su parte, la cianosis periférica puede ser localizada, como ocurre en una trombosis venosa profunda o TBP, embolia arterial también, o también generalizada, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, shock de origen cardiogénico o taponamiento cardíaco. Finalmente, algunas cianosis mixtas podrían verse en contexto principalmente de cardiopatías congénitas. Como fue mencionado, enfrentamos a la cianosis en estos dos grandes tipos. En la imagen adjunta se ven dos pacientes, uno con cianosis de predominio distal, en dedos, en contexto de cianosis periférica, y otro con cianosis peribucal, en mucosas, en contexto de cianosis central. Sin embargo, no siempre es tan evidente, e incluso en este mismo paper mencionan que todas las causas de cianosis central, según la temporalidad y magnitud, pueden llevar a una cianosis periférica. Respecto a la anamnesis, someramente podemos mencionar el abordaje posible, como orígenes, según la duración y exposición a sustancias, distinguir entre periférica o central con la clínica y examen físico, buscar estigmas de patología como son los dedos hipocráticos, examinar el tórax en busca de alteraciones a nivel cardíaco o pulmonar, también extremidades en contexto de patología vascular, y otros exámenes de laboratorio que la verdad no van al caso a hablar. Finalmente, me referiré brevemente a unos casos especiales. Primero, la pseudocianosis, que es la coloración azulada por pigmentos en la piel. Si bien no es lo más frecuente, existe y está asociada a exposición a metales en algunos compuestos y fármacos. Según esta revisión, la pseudocianosis tendrá mucosas normales o rosadas y al presionar la piel no habrá ningún blanqueamiento de la zona, dado que responde al depósito allí mismo de pigmentos. Si hiciéramos exámenes, evidentemente los niveles de oxígeno serían normales. El otro caso especial es la metahemoglobinemia, que literalmente significa un trastorno por aumento de la metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es una hemoglobina unida a hierro en estado férrico, con menor capacidad de transporte y entrega de oxígeno, y que en nuestro organismo está en niveles muy bajos, menores al 1%, gracias a mecanismos antioxidantes, por lo que el aumento de la metahemoglobina constituye patología, ya que dificulta la entrega de oxígeno en los tejidos por su menor capacidad de transporte y entrega. Clásicamente, se le describe una cianosis de chocolate por su coloración y puede asociar síntomas de la esfera respiratoria o ser asintomática y puede solo presentar una falsa desaturación a la saturometría de oxígeno, que no responde a oxígeno y que puede tener causas congénitas y adquiridas como ciertos fármacos. Por lo tanto, el dato de un paciente que tiene una falsa desaturación, es decir, que está desaturando en la saturometría de pulso, pero que al medirle los niveles de una oximetría en un laboratorio con gases arteriales, que es un procedimiento mucho más formal, no tiene esta desaturación y nos genera lo que se denomina una brecha, una diferencia o gap de saturación, que es sugerente de algunas patologías como la intoxicación en contexto de metahemoglobinemia. Espero que les haya gustado el video, muchas gracias por escuchar y no olviden compartirlo.